Hola, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, jóvenes, papás, mamás de jóvenes, si es que nos acompañan. Permítanme presentarme, soy Noemi Leiva, soy la directora académica del programa de la licenciatura en nutrición, soy nutrióloga de profesión y bueno, pues para mí es un gusto estar presentándoles pues nuestro programa académico en caso de que ustedes tengan interés por estudiar una carrera del área de la salud que pues aparte de que es hermosa, actualmente es muy necesaria por tantos problemas que tenemos de salud pública. Si ese es el caso de ustedes chicos que estén interesados en este tema, en la alimentación de las personas y en la salud pública, les voy a hablar de nuestro programa que además tiene pues una serie de indicadores y una serie de diferenciadores que les va a garantizar una educación de muy alta calidad. Entonces, cuando tomen su decisión de dónde quieren estudiar, pues siempre tomen en cuenta esto de lo que yo les voy a hablar. Como licenciatura en nutrición, nosotros egresamos a chicos que tengan las características y las competencias necesarias para prevenir, orientar y o dar tratamiento tanto a individuos como a comunidades sobre la importancia que tiene todo el proceso de la alimentación y de la nutrición en la salud integral del ser humano. Aquí es muy importante que ustedes conozcan que la licenciatura en nutrición ha proliferado en muchas escuelas a lo largo de toda la República Mexicana y pues por supuesto en la Ciudad de México y una proporción realmente muy baja de ellas cuenta con la acreditación por el CONCAPREN, que es el Consejo Nacional que acredita la calidad de los programas educativos en nutriología. Entonces nosotros tenemos esa acreditación, lo cual a ustedes les da pues una garantía de excelencia académica en la impartición de este programa. Me interesa mucho platicarles en este día sobre las áreas que tiene la nutrición. A veces la población ubica al nutriólogo como aquel que está sentado detrás de un escritorio prohibiendo alimentos o dando planes de alimentación para perder peso. En realidad, el campo profesional del nutriólogo es mucho más amplio que el de la nutrición clínica y el del control de enfermedades a través de la alimentación. Entonces, aquí les menciono algunas. Tenemos evidentemente el área de nutrición clínica, en donde ayudamos al tratamiento médico, medicamentoso o incluso al tratamiento quirúrgico de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, sobre todo la del tipo 2, la obesidad y el sobrepeso y pues otras muchas enfermedades que están relacionadas precisamente con la alimentación del individuo. Pero también incidimos en el área de nutrición y deporte. Ahora se sabe que un rendimiento deportivo de excelencia tiene mucho que ver con la alimentación y los esquemas de nutrición que el individuo que hace deporte, sea deporte recreativo o deporte de alto rendimiento, lleve a cabo. Así que esa es otra área de oportunidad actualmente para el nutriólogo. También hemos encontrado que ya cada vez más en escuelas, sobre todo en primarias, en escuelas de diferentes grados, ya tienen incluso nutriólogos contratados para impartir en los niños la asignatura de educación en nutrición. Es muy importante saber que para que un niño cree buenos hábitos alimentarios, pues se tiene que trabajar en ello de los 0 a los 7 años. Entonces, una vez que entran a la primaria, prácticamente sus hábitos alimentarios están ya instalados y será
pues un poco más complicado cambiarlos. Entonces, el área de la educación en nutrición también es de suma importancia para la salud pública y es un área de oportunidad profesional, pues, para el nutriólogo. A quien le interesa todo lo que es la investigación, pues no hay campo que sea tan fértil actualmente como la relación que tiene la alimentación y el consumo de ciertos alimentos con la manifestación de algunas enfermedades. De esto les voy a hablar con un poco más de detalle porque es un tema también pues apasionante y que actualmente está total y absolutamente en boga en todas las instituciones que se dedican a hacer investigación. Otro campo profesional del nutriólogo en donde también se ha hecho un avance muy grande es en los servicios de alimentación y en los comedores industriales. Actualmente, cada vez más empresas deciden apoyar al empleado con un servicio de alimentos en donde el empleado no tenga que salir a la calle a buscar qué comer y comer una comida poco nutritiva, cara, incluso muchas veces no saludable y no libre de provocar o de causar enfermedades. Y el manejo pues de este tipo de servicios de alimentos aplica perfectamente bien para un licenciado en nutrición, así que este es otro campo profesional importantísimo. Lo que les platicaba yo del área de la investigación, tenemos esta área de nutrición molecular en donde la nutrigenética y la nutrigenómica están marcando cómo algún gen que transmite alguna enfermedad particular, sobre todo las crónicas, las enfermedades crónicas, puede expresarse o no dependiendo de nuestros patrones alimentarios. Entonces, en esto pues hay un campo impresionante, muy fértil y muy importante, en donde el nutriólogo también está teniendo cabida como investigador y como quien aporta los datos importantes sobre los patrones alimentarios. Por último, y no lo menos importante, es el área de las políticas públicas. Probablemente alguno de ustedes ha escuchado que el año pasado ya se autorizó el etiquetado frontal de advertencia como una estrategia pues para combatir el grave problema que tenemos de la epidemia, de la sindemia, como dicen ahora, de obesidad, de diabetes, de síndrome beta metabólico, de hipertensión y pues ahora que nos está llegando esta otra o nueva epidemia de una enfermedad infecciosa viral como es el COVID, pues bueno, esto está mermando la salud y los recursos de nuestra población. Entonces, este aspecto de políticas públicas es también indispensable contemplar y nuestros nutriólogos tienen también el perfil cuando egresan para incidir en este campo de las políticas públicas que tanto necesitan los nutriólogos. De tal manera que les platico un poco qué hacemos en la consulta. Bueno, básicamente, pues los pacientes o los clientes acuden para recibir orientación alimentaria, para recibir algún tratamiento dietético porque tienen ya alguna enfermedad. Tenemos también como clientes a madres que están eh, en periodo de lactancia o a mujeres que están pensando en embarazarse y entonces buscan una alimentación que sea propia o que sea adecuada para su futuro bebé. Damos también orientación en alimentación complementaria, es decir, cuando se le complementa la alimentación al seno materno a los bebitos y se les empiezan a dar alimentos sólidos. Obviamente atendemos también a deportistas y desde hace tiempo también es muy solicitada la asesoría en lectura de etiquetas nutrimentales. Parece ser que todavía este tema resulta confuso para la población en general, entonces organizamos también talleres de comprensión
de lo que una etiqueta nutricional nos está transmitiendo. Esto pues dentro de otros aspectos, ¿no? En una consulta nutricional, pues lo primero que se hace es evaluar el estado de nutrición. ¿Cómo lo evaluamos? Pues tenemos diferentes indicadores. Algunos son indicadores antropométricos, como son, por ejemplo, el peso, la estatura. Todo mundo pensamos que pesamos menos y medimos más, y la triste realidad es que pesamos más y medimos menos. Entonces, se miden algunos parámetros antropométricos, así como bueno, aquí ejemplifiqué pues algunas mediciones. Este es un plicómetro en donde se pellizca el pliegue cutáneo y de ahí por fórmulas se aplican y se obtienen los niveles de reservas grasas que tiene el paciente. Aquí estamos midiendo la anchura de huesos, tanto de la rodilla como del codo. Este es un aparato que mide la composición corporal. Entonces, diferentes técnicas nos dan diferentes aproximaciones y con eso podemos dar un diagnóstico del estado nutricio. Utilizamos también parámetros bioquímicos, es decir, análisis del laboratorio. Aquí estamos midiendo, por ejemplo, la glucosa capilar de un paciente. Por ponerles un ejemplo, en las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, más del 50% de las personas que padecen estas enfermedades no lo saben. Entonces cursan gran parte de su vida ya padeciendo los efectos de estas enfermedades en su organismo sin saberlo. Entonces no tienen ni siquiera un tratamiento medicamentoso o dietético, de manera que pues la detección también de este tipo de enfermedades es básica. En la población, lo que les platicaba de las cuestiones de educación en nutrición, siempre será importante establecer hábitos alimentarios correctos desde la primera infancia y no tratar de corregirlos bueno, pues cuando ya llegamos a la edad adolescente o a la edad adulta. Incentivamos mucho los nutriólogos y damos técnicas para establecer una lactancia materna exitosa. Se sabe muy bien con estudios científicos, estudios controlados, salvo casos muy especiales, no hay mejor alimento que la leche materna para el bebé. De tal manera que teniendo las técnicas adecuadas, podemos ayudar a que las mamás establezcan una adecuada lactancia con sus hijos, lo cual no nada más les aporta beneficios nutricionales, sino también beneficios psicológicos, apego, muchísimos beneficios, pues, que no da la alimentación con fórmulas maternizadas. Entonces, este es otro aspecto que el nutriólogo también maneja, como la nutrición deportiva. Ya hablamos de los diferentes patrones pues, alimentarios que debe de llevar un deportista, sea de fin de semana o sea un deportista de alto rendimiento. Finalmente hay que ajustar ahí los patrones alimenticios. Estas fotos son de cocinas industriales. Son cocinas donde se preparan 3, 4, 5 mil raciones de comidas al día. Requieren de toda una infraestructura, tanto de conocimientos microbiológicos, por ejemplo, de contaminación, de vectores que puedan transmitir enfermedades, así como un conocimiento profundo también de la legislación que rige actualmente la operación de estos comedores. Entonces, este es un campo hermoso también de la nutrición, que ha recibido a los nutriólogos y al cual los nutriólogos han aportado conocimientos y pues mucha seguridad en la calidad de los alimentos que se preparan en estos establecimientos. Bueno, pues aquí les platico un poco de cómo está ahora promoviéndose la cuestión de la investigación, de cómo todo lo que es la genética, hablando en cuestión de alimentos, permite hacer dietas
más personalizadas, invertir en salud y de alguna manera pueden también condicionar una mejor calidad de vida si sabemos que tenemos la predisposición genética para desarrollar algún tipo de enfermedad, sobre todo, repito, de las crónicas no transmisibles, pues podemos armarle al paciente un portafolio pues de alimentos que pueda evitar pues la aparición o retardar la aparición de este tipo de enfermedades. Aquí les hablo que pues más de la mitad del genoma tiene instrucciones para activar o para desactivar estos genes precisamente que son los que condicionan la aparición de este tipo de enfermedades. Se está investigando mucho actualmente con genes marcados, que los marcan pues con cuestiones de tecnología muy avanzada, que los genes son decisivos en la alimentación y en el desarrollo de algunos aspectos, emocionales. También están plena y directamente relacionados con algunos rasgos físicos como la estatura, como el color de ojos, y que estas depresiones pueden despertar también otra vez la predisposición a contraer ciertas enfermedades, como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, como el síndrome metabólico, como las dislipidemias o problemas del contenido y de la cantidad de grasas que tenemos en nuestro organismo, de tal manera que se está encontrando aquí una relación causal entre la alimentación o el patrón alimentario o el portafolio alimentario, como se le llaman, y precisamente la expresión de estos genes. Entonces, esto abre la puerta a una gran cantidad de posibilidades de mejora para la salud pública. Precisamente hablábamos en alguna de las sesiones pasadas en clase con los alumnos de por qué en México tenemos un pronóstico mucho más malo y una tasa de mortalidad mucho más alta cuando al mexicano le da COVID, esto comparado con tasas de mortalidad de otros países que pudieran estar pues más o menos en las mismas condiciones de salud pública que en México. Y pues resulta que en México con nuestras altas tasas de diabetes, de sobrepeso y de obesidad, esto condiciona un índice mayor de complicaciones y cuando hay complicaciones también elevan la mortalidad en población que padece estas enfermedades. Y en México, otra vez, la prevalencia de obesidad y de sobrepeso combinadas están altísimas. Dos terceras partes de la población están padeciendo estas enfermedades. Entonces, el nutriólogo aquí tiene una gran cantidad de cosas que hacer, de actividades, de investigación, de intervenciones con poblaciones vulnerables para evitar que nuestra población siga siendo una población enferma, que contrae enfermedades crónicas a edades cada vez más tempranas. Comentábamos también que las enfermedades que eran propias de los adultos y de los adultos ya mayores, como la hipertensión, como la diabetes, ahora se están presentando en edades cada vez más, en personas de edad cada vez menor, o sea, en gente cada vez más joven. Y esto es una tragedia para el sistema público de salud porque no habrá sistema de salud pública que pueda aguantar las consecuencias del tratamiento de este tipo de enfermedades. Entonces, pues insisto, la acción o la actividad profesional del nutriólogo tiene cabida en muchas áreas de la nutrición y siempre será para ayudar, para mejorar la calidad de vida del ser humano. En eso
sí en el perfil de ingreso que tenemos nosotros definido para los chicos que quieren entrar a estudiar nutrición, tenemos que detectar un claro espíritu de servicio, un claro espíritu de ayuda y un gran interés por la ciencia, porque finalmente la nutrición no es un plan de alimentación improvisado, sino que es una ciencia que tiene todo un fundamento en el método científico, precisamente para armar estos portafolios de alimentos que yo les comentaba. Asimismo, quisiera yo tomarme en los últimos minutos de esta plática, a reserva de después darles la palabra a ustedes y estar atentas si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Esta cuestión de las políticas públicas y la legislación en cuestión de alimentos, de publicidad, de etiquetado, etcétera. Durante muchos años no hubo prácticamente ninguna legislación a este respecto. Y se habla mucho de que la epidemia de obesidad y de sobrepeso que tenemos ahora, pues es producto de una serie de factores, es algo multifactorial, evidentemente no la causó un solo factor, sino que dentro de esta gran cantidad de situaciones que se dieron, pues hubo varias que fueron determinantes para que ahora se tenga esta epidemia, pues prácticamente que causó una alerta epidemiológica a nivel de la Secretaría de Salud pues por otra vez, por la prevalencia y por la aparición de nuevos casos, sobre todo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, como lo es la diabetes, ¿no? Una de estas causas fue sin duda lo que le llaman la transición alimentaria, es decir, el haber pasado de nuestra dieta tradicional mexicana que incluía maíz y frijol y chile y que finalmente la población no tenía enfermedades crónicas, la población tenía un nivel de alimentación bastante adecuado, aunque teníamos la prevalencia de anemia, de bajo peso, de algunos índices de nutrición, sobre todo en algunos estados del país. Pero bueno, finalmente esa dieta no tenía una calidad deficiente. Cuando se da esta transición epidemiológica que se refiere finalmente a la adopción de patrones y de esquemas alimentarios que no eran propios, sino que vienen de otro tipo de países industrializados, y empezamos a consumir grandes cantidades de alimentos ultraprocesados. Esa es una de las causas indudables que provocó esta epidemia tan bárbara que se ha desencadenado en nuestro país. Otro asunto que influyó grandemente es que los mexicanos ya somos totalmente sedentarios, ya rara vez ve uno personas haciendo actividad física, caminando. Ahora los chicos, sobre todo los niños a nivel primaria, secundaria, incluso los adultos, ¿no? Nos pasamos horas y horas frente a una pantalla y lo más que hacemos de actividad física es caminar e ir a la despensa a ver qué comemos, porque además si estamos viendo televisión vemos anuncios y los anuncios son generalmente de comida e invitan al consumo, ¿no? Por el otro lado también tenemos esta falta de legislación, de reglamentación en cuanto a lo que cada alimento aporta. Y ha sido muy complejo. Primero se estableció un sistema no de etiquetado, sino de información del contenido nutrimental de los diferentes productos procesados y a veces ni siquiera los nutriólogos lo podíamos interpretar. Era información muy complicada, muy compleja. Apenas actualmente se está trabajando y esto pues ha sido gran parte labor de la sociedad civil en empujar estas acciones que tienen que ver con la legislación y sobre todo
yo veo dos temas o dos ejes temáticos ahí muy importantes. Primero, proteger a los niños, proteger a la infancia de todo lo que puede ser la publicidad engañosa o poco verídica que muchos de los alimentos procesados aplican y que no había manera de controlarlo ni de regularlo, sino hasta ahora. Y por el otro lado, esta cuestión del etiquetado de advertencia. No es bajo ninguna circunstancia, ni será la única estrategia que va a resolver el problema. El problema, insisto, es multifactorial y tendrá que atacarse desde diferentes trincheras. Sin embargo, estos son avances que antes no teníamos. Ahora tenemos ya normas oficiales mexicanas de cumplimiento eh, obligatorio en el territorio nacional que seguramente van a tener impacto en que la gente tome decisiones informadas y que por lo menos cuando consuma algún alimento densamente calórico sepa lo que está consumiendo y pueda tener opción de consumir algo un poco mejor, de mejor calidad nutricional. Quisiera yo cerrar, para no dejarles un panorama como tan negro, porque la verdad es que sí tenemos problemas de salud pública con esta cuestión, ¿no? El nutriólogo sí se preocupa por el peso de sus pacientes o de sus clientes, pero más allá y sin quedarnos pues con la visión corta, de corto plazo de lo que dice la báscula, nos preocupamos por generar estilos de vida saludables en las personas. Si uno tiene un estilo de vida saludable, si uno tiene hábitos saludables, el peso va a ser una consecuencia de estos hábitos. Entonces, no se queden con la idea de que nutrición es bajar de peso, de que nutrición son dietas de reducción. Nutrición va mucho más allá de todo eso. Es una carrera hermosa que puede compartirse también con una vida, perdón, con una vida familiar, que puede aplicarse incluso dentro de la familia. Entonces, pues yo los invito a que si tienen interés en esto, entren con nosotros, es el mejor lugar para estudiar nutrición. Tenemos una planta docente de excelencia, tenemos la acreditación pues de CONCAPREN y de muchas otras acreditadoras que son a nivel nacional. Entonces, yo dejo aquí la información, espero que haya sido suficiente para ustedes y dejamos abierta la sesión y el micrófono por si tienen comentarios, dudas, algo más que yo pueda aclararles o comentarles, con gusto lo haré. Estoy aquí en espera y atenta de sus comentarios. Bueno, pues me despido de ustedes. Ha sido un placer compartirles pues esta información sobre la licenciatura en nutrición. Quedo a sus órdenes tanto en el correo que pueden encontrar en la página de la universidad y cedo entonces el micrófono para
que continúe el evento y les deseo un muy buen día. Gracias.